Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. ¿Cómo estás, Alicia Esperinas? Muy bien, Rocío, llegó el invierno, ahí quedaron las chalas, volvieron las botas. Duró un día. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú por Puerto Varas? Hola Rocío, hola Alicia. Sí, bien, Hola. acá también cayó un poquito de agua en la mañana, pero no es malo. El gobierno está tratando de terminar con la emergencia agrícola y esta lluvia nos puede también ayudar en ese sentido, así que bienvenida. O sea, ¿tú crees que están alineados? Yo creo el clima. ¿Tienes actos de la corte que están haciendo llover? Quizás. Porque Alicia me decía que todavía, para un año normal, estábamos en déficit, por lo menos aquí Hoy en no lo he mirado Osorno. hoy día, Rocío, no debo confesar, pero bueno, hasta la última vez que lo vi estábamos en déficit, hoy día no sé. Ya, pero han caído 3 gotas, tampoco es como que Sí, sí, ha Es sido que a uno algo se le que, olvida cómo llovía antes. sí, sí. sobre todo cuando no vivíamos acá, porque yo llegué hace 7 años nomás. Oh, yo les puedo contar los últimos 30 años de mi vida. Sí, pero Hasta es ahí que la recorro. Alicia fue y volvió. Se fue a Santiago, no le gustó y se volvió al tiro, Así corriendo es. para acá. Oye, ya, ayer hablamos con Juan Carlos Clareto un ratito de lo que pasó el 18 de octubre, un poco de balance, pero obviamente aquí mi querida Alicia Esperina y Nicolás Céspedes no han tenido la posibilidad de hacer sus descargos y sus propios balances. Y debo decir que también los programas de televisión y a todos los que nos gusta la política hemos seguido haciendo nuestros balances de qué es lo que ha pasado durante la semana porque vamos obteniendo todos los días distinta información. Así que ya, pues vamos a partir aquí por los hombres esta vez y después la Alicia que haga todos sus descargos. Nico, ¿sacamos cuenta alegre? Ay, mira, algo bien general. Lo que me llamó mucho la atención fue una especie de conformismo, ¿ah? Una especie que yo la vi mucho cuando estaba en el gobierno anterior, que era de que, perdimos esta elección porque los nuestros no fueron a votar. O no, estaba bien hecho, pero lo que pasó es que no llegó ninguna empresa. Siempre con ese conformismo de que lo hicimos bien, pero no resultó. Y eso fue lo que yo vi en las declaraciones de la televisión, por lo menos, donde salían las autoridades del Ministerio del Interior, los subsecretarios, hablando de que solo tuvimos, no sé, 60 saqueos, solo no pudimos controlar 16, solo fueron 900 personas. Entonces, uno lo contrasta con, no sé, el video de la micro del Transantiago, por ejemplo, que la gente iba para su casa en micro y de repente le llegaban piedras y de suerte no fue una molotov. También salían empresas independientes que habían muchas personas en la Alameda asaltando micros para robar los extintores. Entonces, hay una realidad que no sé si es por estrategia política, que las autoridades no quisieron anunciar, como diciendo, mira, sabes que ya ahora se calmó la cosa, pero la verdad es que en las calles no pasa eso. Yo tengo familia en Santiago que vive en Ñuñoa, en calles importantes, y ya hay hordas de personas que van a saquear todo. Los conserjes se esconden, cierran las puertas y aún así rompen, entran y se roban todo lo que son los espacios comunes. Así que esa seguridad que se mostró en la tele para el 18 de octubre, en la realidad no ocurre. Y me llamó mucho eso la atención, al igual que la distribución de las fuerzas, de que por lo menos no podemos ir ahora a Puente Alto porque estamos acá en la Florida, por ejemplo. Es raro eso, que distintas comunas no tengan la capacidad suficiente como de controlar esta inseguridad que anda en las calles. Así que yo lo veo bien problemático y me complica mucho. Dicen que el peor ciego es el que no sabe que no ve, y eso es terrible porque cuando uno sabe que es ciego, hace algo para poder salir adelante. Y eso es la preocupación que tengo yo por parte de la seguridad del gobierno. Bueno, ahí para apoyar tus puntos, me recuerda un dicho, no sé si será súper chileno, ¿ah? Pero típico que cuando estamos en un partido de fútbol dicen, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es como, me recordó eso, no nos metieron tantos goles. Estoy a punto, Vamos al Ay, empate, ay, cabro. pero ahí sí, estamos, para el mundial. eso me recordó, y claro, para nuestros auditores, recordar que la comuna de Ñuñoa y de Santiago en este minuto tienen alcaldesas comunistas, entonces me tica que tienen más alto de la corte porque efectivamente, o no sé si habrá sido una cuña que metió el alcalde de Puente Alto, que decía tuvimos que esperar que en Ñuñoa y en Santiago bajara un poco la intensidad de lo que estaba pasando para que llegaran los efectivos policiales a Puente Alto. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo están distribuidos y efectivamente cómo están resguardando la seguridad pública
de las personas que más humildes o que igual lo necesitan mucho y sobre todo que dependen de lo que está ahí, o sea, no tienen muchas alternativas. Conversábamos ayer con Juan Carlos que era importante decir que en estas comunas, sobre todo, quedaron pocos supermercados, por ejemplo, grandes, y en este caso ni siquiera fueron en Puente Alto grandes supermercados, sino que uno fue, por ejemplo, la farmacia La Estrella, que comentaban que tenía más de 100 años y que es un tema familiar el que está ahí. Y la gente cuando algo le falta va a la esquina. Y si no, ¿cuáles son las otras posibilidades que tienen? Que tienen que gastar en locomoción y gastar en otras partes para hacer el resguardo, o sea, para ir a comprar las cosas que necesitan. Entonces, a diferencia de lo que decía Sting en su minuto, la seguridad es algo que solo atañe a los ricos. Bueno, no, aquí claramente no. Y por lo menos yo he visto o he escuchado de parte de, al menos el socialismo democrático, estar más pendiente de decir, oye, esto es algo que nos atañe a todos y tenemos que ponernos ahí firme en, en poder respaldar a las policías y poder hacer cumplir la ley finalmente. Alicia. A ver, ¿por dónde partimos? Lo que pasa es que este conformismo que dicen ustedes, yo digo, o sea, lo magnifico, o sea, más que conformismo, para mí es desidia, para mí abandono de deberes, para mí es una cosa muy brutal que nos está pasando, porque no olvidemos que la seguridad es uno de los problemas, pero tenemos muchos otros también. Recordemos que aquí se conmemoraban los 3 años del estallido, pónganle el nombre que quieran, pero en el fondo de la acumulación de problemas sociales que eran reales, que son reales, que siguen siendo reales, y que de cierta manera derivaron en una conversación constituyente. O sea, a ese nivel nos llevaron a arreglar estos problemas mediante un cambio constitucional. Nuevamente, yo siempre les he dicho, los políticos nos tiraron la pelota para el córner y nos tienen ahí peleando y por mientras los problemas siguen igual. Les quiero contar de una frustración muy grande que tengo al leer esta información de, no sé si ustedes conocen la ley 21.180. Se llama Ley de Transformación Digital del Estado de Chile. Es una ley muy bien inspirada que se tramitó en octubre del 2019, mira, qué coincidencia, que prometía cambiar la relación del Estado con la ciudadanía. Íbamos a transformar toda nuestra interacción con el Estado de modo de hacerlo más ágil, transparente y amable, según lo mismo que dice la ley. La idea era evitar el típico compra huevo en donde uno anda rebotando oficina en oficina, tiene que ingresar las cosas 1000 veces. Bueno, de eso se trataba esa ley y ponía plazos. Y los plazos tenían que entrar las oficinas se tenían que ir subiendo a esta modalidad con horizonte del 2024. Perfecto, aplaudimos de pie. Bueno, en junio de este año se ingresó una ley, la 21.464, que posterga la entrada en vigencia de esto al 2027. O sea, todo lo que significaba arreglar el Estado para empezar a resolver los problemas que de verdad son los importantes, los que nos atañen a todos, se chutea. Entonces, ¿cuáles fueron? Yo me metí en la tramitación, dije, ya, a ver, ¿cuáles eran los argumentos de los señores diputados? Había muchos, pero uno era, no estamos preparados porque son más de 900 los organismos con distintos grados de desarrollo que habría que subir a esta modernización. Entonces yo digo, claro, si a ti te hace leer 20 libros y te preocupas el último mes, nunca vas a tener tiempo para leer los 20 libros. O sea, esta cosa la sabíamos desde hace 3 años y resulta que ahora decimos, chuta, no tenemos tiempo. Bueno, en fin, ese es uno de los argumentos. Y hay muchos otros que a mí me dejaron muy enojada de nuestra clase política, en el sentido que no están entendiendo nada para dónde va el mundo va en una dirección, querámoslo o no, vamos para allá, y nosotros seguimos pensando en un estado del 1960. No hay forma, no vamos a salir de esto ni con cambio constitucional, ni con cambio de método de que como armemos la convención, como armemos los partidos políticos, no vamos a salir de esto si no modernizamos el Estado. Y esa es mi gran rabia en este minuto. Oye, en ese... Nico, es que se escucha mal. ¿Te ¿Ahí se escuchas escucha? mal? Ahí sí. Sí, es que mira, a mí me tocó justamente cuando estaba en la Seremía de Transporte vivir este proceso de transformación digital. Y había un equipo en el Ministerio de Transporte a nivel central que estaba encargado de digitalizar ciertos procesos, ¿ya? Para que la gente entienda un poco, el Ministerio de Transporte está a cargo de toda esta normativa que mueve vehículos donde hay transporte público, de carga. Entonces, por ejemplo, estos buses de turismo que van a Argentina,
¿ya? Cada vez que ellos salían a Argentina, tenían que ir a la oficina, llevar los documentos del bus, la patente de la empresa, tenía que pasar por la unidad de registro, timbrarla, pasar a mi oficina, firmarlo, volver. Entonces se demoraron alrededor de, no sé, 3, 4 días en hacer el trámite, si es que el Ceremi no andaba en otra parte, no podía firmar, y eso se digitalizó, ¿ah? Fue uno de los primeros procesos que se hizo, y desde la casa estas personas se podían meter con una clave que les daba el ministerio por tener una empresa, y pedían el permiso de manera automática. Y el Ceremi en su teléfono, que me tocaba a mí firmar, tenía una aplicación de firma electrónica donde revisaba, clic, clic, clic. Y ok, estaba todo de manera instantánea. Eso para que ustedes se den cuenta la diferencia abismante que hay entre perder 5 días. Imagínate una empresa de Chiloé que tiene que llegar hasta Puerto Montt con los papeles, le falta un papel, olvídate. Entonces, es sumamente importante. Yo te estoy hablando de un trámite muy puntual, de muy poco público, pero si tú lo llevas a eso al Compin, lo llevas a un montón de plataformas que en el gobierno de 2 de Piñera se hizo a través de Gonzalo Blumel, que se hizo en el Ministerio del Interior, una página que después se llevó a Carabineros, esa misma plataforma donde se hacían todos los trámites digitales. Bueno, ahí empezó todo este proceso. Y estaba bien, bien evaluado y iba avanzando bastante bien. Pero algo pasó, como tú dices, que alguien se puso el parche en telaría y dijo, no vamos a alcanzar. Entonces, para no cumplir, para no dejar el incumplimiento, pateémoslo. Que para mí también es un incumplimiento, lo que pasa es que lo hicieron legal, ¿no? Pero es muy, muy importante, sobre todo para las personas que están más lejos. Y en esta región nosotros tenemos mucha gente que no tiene la facilidad para acceder a Puerto Montt a tomar un servicio. Oye, y ahí con eso, otra de las cosas, a ver, dos cosas de la modernización del Estado que creo que es sumamente importante. Una, que escuchaba también a Diego Chalper, que él comentaba que uno de los acuerdos que estaban haciendo con relación a la reforma tributaria también, porque se dice que la derecha en general no quiere hacer la reforma tributaria y ahí están, pero se juntaron con el ministro Marcelo y le dijeron, ok, avancemos en pos de la reforma tributaria, pero también avancemos en este tema de modernización del Estado, porque no sacamos nada con seguir metiendo fondos a un lugar que es un saco roto, porque vas a seguir contratando un montón de gente y teniendo procedimientos que no tienen sentido, que te hacen, que te enlentecen y te encarecen el procedimiento y el funcionar del Estado. Eso por un lado. Y lo otro, que sí quiero resaltar una de las cosas buenas que se ha hecho, para que no nos quedemos con puras cosas malas. Yo creo que una es la clave única, por ejemplo. Que con la pandemia aprendimos a tener cada uno de nosotros, que es algo que ya lleva varios años, pero que se hizo muy necesaria en el momento de la pandemia. Pero también hay un procedimiento, y ahora que tú mencionabas, Nico, esto del transporte que tú señalabas, de cosas que se hacen que antiguamente demoraban mucho tiempo y que ahora son mucho más eficientes en ese sentido con la modernización del Estado. Por ejemplo, si usted quiere ir a pedir un certificado de nacimiento, de matrimonio, cualquier certificado, antes tenías que ir al registro civil, hacerte una cola gigante para poder sacarlo. Ahora tú te metes al registro civil online y con tu clave única sacas la cuestión y la tienes en 2 minutos en tu correo, lo cual me parece fantástico. Y lo otro, si usted quiere renunciar a un trabajo, antiguamente tenías que ir a un notario para hacer la renuncia al trabajo. El día de hoy tú puedes entrar a la dirección del trabajo y con tu clave única firmar una renuncia. Y lo mismo pasa con todos los procedimientos que tú tienes de cambios y transformaciones, los contratos y todo. Tienes esas opciones para subirlo, lo cual creo que son cosas buenas que hemos ido avanzando. Y lo que les decía un poco antes de entrar, yo creo que el Estado es un buque tan, tan, tan pesado que tú cambias el eje, pero el rumbo se demora bastante tiempo en que Claro. podamos, en que podamos hacer. Y ahora, si le metes menos carbón, podríamos decir, a ese motor, que es lo que estamos diciendo que está pasando ahora, de decir que habíamos esperado llegar a puerto el 2024 y ahora lo corremos 3 años más, claro, pues le metiste menos carbón, entonces te vas a demorar aún más en lograr avanzar en estos puntos. Además que hay un tiempo de traslape, ¿ah? Por ejemplo, tú puedes hacer todo digital si quieres, pero la gente de San Juan de la Costa no tiene internet, po. Se También. saltan lo mismo, el servicio no llega a las personas, entonces hay que avanzar. Además, el Estado del tema digital tiene que avanzar en la infraestructura para que hasta el último chileno que vive en el último lugar del mundo tenga la posibilidad de poder acceder a eso.
Sí, de hecho la clave única era uno de los proyectos señalados en esa ley. O sea, efectivamente eso fue derivado de esa ley de transformación digital, como muchas otras iniciativas que se pararon. Ahora, yo quiero hacer un punto aquí, la digitalización no es lo mismo que la transformación digital, porque les cuento la experiencia, por ejemplo, yo cuando matriculaba a los cabros en el colegio, que estamos hablando años atrás, pasaron del papel al sistema, pero todos los años me pedían cuál es el root del niño, cuál es todos los años lo mismo. Entonces yo decía, pero si son los mismos niños, no me pregunten los mismos datos. Bueno, en el fondo lo que había cambiado era pasar del papel al formulario, pero no había cambiado la mentalidad. Entonces esa cuestión quedaba archivada ahora, en vez de archivarse en una carpeta de papeles, queda archivada en un disco duro de alguna parte, pero no había inteligencia detrás de esos datos. Entonces, lo que buscaría un Estado, que de hecho hay muy buenos ejemplos, en clases donde yo estoy haciendo clases, nos dijeron que el gobierno de Reino Unido y Estonia son los dos ejemplos a nivel mundial que mejor lo han hecho, dicen que tú tienes contacto una vez con el Estado y el Estado, el dato lo disemina por todas las oficinas y donde se requiere el dato está. Tú no tienes que ir a repetir el dato oficina tras oficina tras oficina. Entonces, eso es lo que yo digo que aquí no está cambiando, porque ustedes me dicen, en 4 años más, bueno, en 4 años más, en vez de 900 organismos, capaz van a ser 1500. Y por otro lado, la tecnología que estamos ocupando hoy día ya va a ser obsoleta. Entonces, estas cosas van cambiando a velocidades tan locas, que no somos capaces de imaginarnos, que cada día que pasa, estamos mucho más atrás en este tren que usted dice que es un tren a pedales, que hay que mover. Efectivamente es un tren a pedales, pero si nos demoramos un día, ya no va a ser un tren, va a ser un portaavión. Entonces, ese es el problema, que yo no veo que nuestra clase política esté entendiendo el mundo y siguen pensando en la lógica de repartirse el poder y todo. Bueno, ¿y por qué Chile está chantado en productividad? Bueno, por esto, por esto. O sea, mientras nosotros nos estamos peleando aquí cómo hacer las cosas, en otros lados están viendo las oportunidades, están vendiendo su litio y nosotros cuando lleguemos a hacer la fórmula para vender el litio ya va a haber sido superado. Ese es el problema. Entonces estamos dejando pasar oportunidades de país y seguimos hablando de los problemas y no nos damos cuenta cómo va pasando el mundo rápido por el lado y nosotros mirando. Oye, que suena como, perdona que me ría, pero suena como medio ridículo. Estaba pensando en cuando nos tocó la pandemia en el gobierno de Piñera, tuvimos que hacer un bono transporte. No sé si se acuerdan de esa noticia, que había un bono para la gente del transporte. Fue una tarea titánica, porque una vez que estaban los acuerdos políticos con el ministerio y con todo lo que tiene que ver con Lucas, había que buscar la forma de cómo captar a esa persona. O sea, ya, esa persona tiene que estar en el registro. Y uno se iba a la base de datos del registro, y la base de datos del registro es un Excel que tiene 40 hojas. Y tan impresionante que, por ejemplo, los recorridos de transporte público están en un Excel calle por calle. Entonces uno tiene que tomar todas esas calles y irse a un Google Earth y ver por dónde pasa la micro, en vez de que eso esté georreferenciado. O sea, hasta el día de hoy es un Excel. Y cuando uno toma la base de datos de transporte y se va al registro civil, resulta que hay gente que es dueña de UCI que está muerta. Y hay gente que no existe. Entonces, yo ni siquiera le puedo contar el nivel de sorpresa mía de encontrarme con una diferencia abismante ni siquiera entre bases de datos, entre Excel. O sea, es precario al máximo. Ahí hay mucho que hacer. Así que yo no sé si esa fecha que pusieron ahora sea real también, porque además ocurre otra cosa. Hay un empleado, que generalmente es público, que está a cargo de esto. Y una persona que tiene 55 años, o casi 60, que todavía no quiere jubilar, que le pagan un bono para que se vaya, difícilmente va a poder ocupar un programa, un software moderno para poder cambiar todo esto. A mí me pasó, me acuerdo con la gente contable, que todo también era a mano. O sea, un sistema contable para sacar facturas y pagar cosas, el sistema público, olvídate. Entonces, yo no tengo tanta esperanza como tú, Alice, que está enojada, pero con esperanza con una fecha. Yo creo que eso no va a suceder antes del 2030. Oye, pero yo creo que en general el diablo está en los detalles, ¿ah? Cuando uno organiza algo, cuando haces como el bosquejo, los bordes o todo, claro, tú pones una idea de hacia dónde quieres ir, que yo creo que es esta, que estamos diciendo, la transformación del digital, eh, modernización del Estado y todo. Tenemos por lo menos el norte y el rumbo hacia dónde vamos, y después tienes que empezar a hacer que las cosas pasen y ver dónde están los nudos y las trabas para que empieces a moverte y llegar a ese rumbo.
Yo creo que aunque hay desesperanza, Nicolás, de decir, no, esto no lo vamos a lograr hacer nunca, sí hay que ir pasito a pasito. Y si efectivamente el tema está en que es difícil, y yo creo que para todos, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo estoy a cargo de un hogar, soy directora de un hogar de adultos mayores, y cambiamos la tesorera. Y la tesorera ve las cosas de una manera y le gusta hacerlo de una, y nosotros veníamos con otro sistema. Y queríamos juntar las dos cosas, y en eso tan trivial como algo pequeño, juntarnos a conversar y verlo y poder entender un sistema que las dos podamos entender, es peludo. Me imagino que a nivel estatal, donde hay cientos y cientos y cientos de funcionarios, donde hay muchas formas de hacerlo distinto, si vienes con un sistema de hacerlo constantemente, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, si está Claro. acostumbrado a hacerle papel y lápiz, yo confío en que en el papel y lápiz me va a resultar, porque si meto mal el dedo, puede que se me vaya el resultado para la ñoña. Entonces aquí hay un tema no solo de la persona, sino de la capacitación que se da a la persona que tiene que hacer en el último detalle, tiene que instaurar esta posición. Y eso es un tema que toma tiempo, pero no porque tome tiempo, nunca lo vas a hacer. Entonces yo iría por ahí, o sea, efectivamente tanto lo que pasó de agarrar a estos delincuentes que están ocupando un día para hacer saqueos, en realidad, que no tiene nada que ver una manifestación con estos saqueos en particular, y cómo vemos las policías que tenían cierta concepción y han ido también mejorando en la forma de cómo establecen sus protocolos. Y las autoridades también, en darse cuenta de que las necesitan y no seguirlas torpedeando como lo habían hecho estas mismas autoridades, lo mismo tiene que pasar en este otro nivel, que es a nivel de digitalización, de que las personas que están a cargo de estos últimos detalles también vayan y se den cuenta de que necesitan estos otros sistemas para que avance todo más rápido, porque finalmente el Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Exactamente. Mira, dentro de las argumentaciones que daban los diputados, algunos levantaban sus reparos, sus aprensiones respecto a la gente que iba a quedar sin trabajo, decían ellos. Sí, ese es un tema. Hay muchos oficios y muchos trabajos que van a quedar sin mercado porque van a ser sustituidos por máquinas, pero eso va a pasar sí o sí. O sea, no hay forma de atajarlo. El punto es cómo nos adaptamos a eso. Y yo veo con preocupación, por ejemplo, que esta conversación tampoco se está teniendo en las universidades y seguimos formando personas cuyos campos laborales no van a existir. Por ejemplo, ya se sabe, ya es un hecho que las máquinas interpretan mejor las imágenes de exámenes, por ejemplo, la radiografía, las resonancias, que los mismos médicos. Las máquinas aprenden mucho más rápido que las personas, pueden interconectarse y aprender unas de otras, no descansan nunca. Por lo tanto, es imposible competir en algunas labores con ellos. Sería como pensar que vamos a seguir sumando a mano en vez de sumar con calculadora, por ejemplo. Entonces tenemos que adaptarnos, ese es mi punto. Mi punto es que parece que de nuevo la élite anda perdida por otro lado, conduciendo esta cosa para otro lado, y yo no sé el desastre que se nos viene en los próximos años. Es que no hay un factor de necesidad. Pues mira, ¿por qué yo tengo poca esperanza en este asunto? Porque cuando hay una necesidad, aquí hay dos cosas en política que son re importantes. Cuando aparece una necesidad urgente a la población, los políticos reaccionan, ¿ya? Porque si no, pierdo mi voto, soy incapaz de solucionar el problema, la gente ya no cree en mí y me tengo que ir del poder, ¿ya? Y lo segundo es una demanda inducida que se llama, que cuando no hay una necesidad, yo la creo para seguir en el poder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema del estallido, la pandemia? Todo se generó una demanda inducida, todos reclamaban, todos querían algo, todos querían ser parte de la solución y al final se generó un ruido tremendo, que el caos lo tenemos ahora. Ahora, ¿cómo retrocedemos? ¿Cómo decimos? No, sabes que la violencia no es el camino. Si se ocupó durante años. Entonces, eso es una cosa que a mí no me logra, no logro llegar al desarrollo como Chile con políticos que piensen de esa forma. Y lo segundo es que es la necesidad que no se visualiza. Si yo como político hoy día gano 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, no tengo mayor necesidad en el tema del trabajo. Si hay una excusa para decir la gente se queda sin trabajo, me suena a mucho populismo, porque si es por eso no tenemos una excavadora y la gente sigue ocupando pala y ocupamos 100 trabajadores. O sea, es como ridículo. Nunca vamos a llegar al desarrollo bajo esa perspectiva. Y por eso mismo, cuando estábamos en la pandemia, hubo que hacer este tema digital, porque no podía estar en la oficina porque estábamos en pandemia, había COVID por todos lados, entonces había que firmar electrónicamente, y se forzó, por lo menos en el ministerio donde yo trabajaba, se forzó a sacar una firma electrónica. Costó mucho que la unidad legal lo hiciera, ya, como era la necesidad, se cumplió. Pero hoy día no está esa necesidad.
Y como no está en esa necesidad, lo probable es que no pase nomás. Es así de simple. Acuérdense también del 18 de octubre, que se llegó a un acuerdo rápido. Se llegó al acuerdo efectivamente porque existía la necesidad de la violencia que estaba en la calle. Hoy día no está esa necesidad y el acuerdo no ha avanzado mucho. Entonces, ese es el problema, la visión de los políticos a corto plazo y al beneficio propio de tomar decisiones, no al beneficio del pueblo. Eso es lo que a mí me preocupa y me sigue preocupando. Oye, para hacer honor, la verdad, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero comentar que de lo que yo he conversado con distintas universidades o incluso aquí organismos, escuelas técnicas, ellos están generando muchas reuniones y como consejos con, em, con los privados. Y por lo menos lo que es en el agro, sí están yendo hacia ocupar más tecnologías y a poder enseñar a los cabros a que conozcan más de estas otras formas la juventud le ha traído más este tipo de trabajo justamente porque hay más tecnología, porque ya no son como lo de antes, lo que significaba trabajar a nivel de campo. Entonces yo, de nuevo, veo un poquito de esperanza, pero creo que el buque es súper pesado. Y segundo, también con la Alicia tuvimos una conversación con una persona que trabajaba y que está haciendo teletrabajo a nivel estatal y nos mencionaba que hay un tema de seguridad de lo que decía, o sea, con el teletrabajo y a nivel estatal, los computadores de repente que te llevan para la casa no cuentan con la seguridad que requerían para hacer un trabajo dentro del Estado. Y ahí hay una brecha que vimos que cualquiera podía entrar y meter un malware y poner en jaque al gobierno y ahí está súper peludo. Ya, pero eso tiene solución. Sí, pero hay que Hay tiene que que, empezar a hay Mientras hacer no las sea una cosas. necesidad, Hay que hacerlo. Así que, queridos contertulios, muchas gracias a Alicia, a Nicolás y a todos los que se sumaron a estas conversaciones. Nos vemos mañana en un próximo Política Podcast. Chao, chao. chao, chao. chao.